Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andrés Casanova y mi número de matrícula es 440214072. El día de hoy voy a presentar mi proyecto del tercer parcial del cuatrimestre de física acerca de los circuitos eléctricos. Primero vamos a ver un poco de teoría nada más para saber cómo funciona realmente un circuito eléctrico, que se compone por tres elementos fundamentales, que es la fuente de energía o fuente de fe, los alambres de conexión y un receptor de carga. En esta imagen podemos ver un circuito simple, siendo la batería la fuente de fe, la fuente de energía. Estos dos cables vendrían siendo los alambres de conexión y el receptor de carga es la bombilla, que juntos forman el circuito eléctrico. Ahora vamos a pasar a ver los ejercicios para ver cómo funcionan pues en práctica. Y el primer ejercicio nos pide determinar la resistencia equivalente del circuito. Para eso vamos a necesitar sumar la resistencia número 1, que vendrían siendo 30 ohms más 30 ohms, ya que es un circuito en paralelo y por eso se suman para sacar la resistencia equivalente, que nos dan 60 ohms, el inciso C. En el siguiente ejercicio nos pide calcular la corriente suministrada por la batería. Para eso vamos a ocupar la ley de Ohm, que nos dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Entonces, pues sustituimos. Nos da que el voltaje viene siendo 120 volts entre 60 ohms, que nos da igual a 2 amperes, que viene siendo el inciso A. El siguiente ejercicio nos pide calcular la corriente en la resistencia R1. Como es una resistencia paralela por el circuito, pues ya nos están dando la resistencia en este ejercicio, que viene siendo pues la misma, 2 amperes. En el siguiente ejercicio nos pide calcula la caída de voltaje en la resistencia R1. Bueno, para eso vamos a ocupar la fórmula del voltaje, de voltaje 1, en base a la resistencia número 1. Lo sustituimos y nos da que 2 amperes por 30 ohms nos dan 60 volts, que es el inciso C. En el ejercicio 50 dice calcula cuál es la caída de voltaje en la resistencia R2. Para esto es el mismo procedimiento, nada más vamos a usar pues el voltaje 2, que viene siendo el de la resistencia 2, y lo mismo, usamos el mismo voltaje, nada más cambiamos lo que viene siendo la resistencia 1, que son 60 ohms, lo multiplicamos y nos dan 120 volts, que es el inciso A. En el siguiente nos piden también lo mismo, determinar la caída de voltaje en la resistencia R3. Aquí viene siendo
el mismo procedimiento, nada más se cambia a la resistencia 3 que son 60 ohms, igual que la resistencia 2, y nos queda lo mismo que la resistencia 2, 120 volts, que es el inciso A. En el siguiente nos pide calcular la corriente de la resistencia 2. Para eso necesitamos usar la fórmula de intensidad de la corriente 2, obviamente, basada en la fórmula de voltaje 2 entre resistencia 2. Lo sustituimos, nos queda 120 volts entre 60 ohms igual a 2 amperes, que es el inciso D. Y por último nos pide calcular la corriente de la resistencia R3, que usamos la misma fórmula, nada más en base a la resistencia 3, que vendría siendo el voltaje 3 entre la resistencia 3, y nos da el mismo resultado porque pues son las mismas resistencias R2 y R3, que vienen siendo 2 amperes, y es la letra D. Y bueno, eso vendría siendo todo, y nos vemos pronto.